Continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de análisis económico y financiero que tiene la República Dominicana. Como dijimos en la parte introductoria, el Ministerio de Economía publicó la nueva metodología de medición de la pobreza 2022. Y en esta nueva metodología se incorporan elementos distintos a los que existían en la metodología del año 2012. Como explicamos, cambios en los patrones de consumo de los hogares y también otros elementos más allá de la canasta básica familiar que tienen que ver con servicios esenciales para tener o medir un mínimo de calidad de vida de los ciudadanos. Y es que con esta nueva medición también se incorpora un elemento que vamos a ver en la presentación que tiene que ver con la diferenciación de la pobreza en el territorio. Dependiendo de la región, nos vamos a dar cuenta que la pobreza parece ocultarse cuando se habla de pobreza en términos regionales y uno podría confundir la pobreza general en un territorio con la pobreza extrema en un territorio que históricamente ha sido quien la ha liderado, como es la región sur. Pero antes de entrar en estos detalles, en esta presentación del programa, que lo vamos a tomar para dar unas pinceladas de este nuevo boletín de pobreza del año 2022, que incluye la nueva metodología, para felicitar al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque de verdad que seguir midiendo la pobreza con un instrumento del año 2012 se alejaba un poco de los patrones de consumo y de las necesidades de la ciudadanía y no incorporaba tampoco cambios en el sistema de protección social como el tema de las transferencias condicionadas y el programa de alimentación escolar PAE, que sirve a una cantidad importante de ciudadanos, especialmente niños, y que reduce el gasto de bolsillo en la alimentación de los hogares más vulnerables. Vamos a comenzar, señor director, con el tema de la metodología. Vamos a ver algunas de las láminas para ir rápidamente entrando en las actualizaciones de la metodología de cálculo de la pobreza de la República Dominicana. Aquí hay que decir que en el ingreso per cápita de los hogares se agrega el programa de alimentación escolar PAE y se elimina la partida por concepto de regalos desde el exterior. Hay que decir que el PAE es un subsidio que asegura comida a 1.8 millones de estudiantes y personal del sistema educativo, por lo que es clave para las familias que puedan asegurar cubrir la canasta básica alimentaria. También, respecto de la línea de la pobreza, se actualizan los patrones de consumo de los hogares y los requerimientos calóricos de las personas para estimar el costo de la canasta básica de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. Y por otro lado, se construyeron líneas de pobreza por macrorregión en vez de zona urbana o rural para hacer una diferenciación en el territorio. Hay que decir que esto, a diferencia de la metodología del año 2018, incorpora esos tres elementos que estoy citando que están en el recuadro azul claro, ¿no? Y aquí hay elementos diferenciadores. Hay que decir que el nivel de la realidad actual o el patrón de consumo de los hogares en la actualidad difiere mucho del patrón de consumo de los hogares del año 2007 y se elevan los estándares asegurando que la población de referencia tenga cubierta la mayoría de las necesidades básicas. Cuando se construye la línea de la pobreza por macrorregión es para permitir capturar mejor las diferencias territoriales que quedaban difuminadas por la definición administrativa de la pobreza rural o urbana y también permite actualizar el índice de precios al consumidor diferenciado por macrorregión, como lo publica el Banco Central cuando hace la medición del IPC y también cuando entra a lo que se llama la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo. Vamos a seguir, señor director, viendo este interesantísimo boletín que explica el cambio metodológico para medir la pobreza en República Dominicana desde el año 2022. Aquí estamos, o el Ministerio compara las tasas interanuales de crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, y del índice de precios al consumidor, como ustedes lo ven. En la franja naranja está el IPC con base anual a octubre del 2019 y septiembre del 2020, que es el escenario base,
y de ahí comienza a deflactarse, y el tema de el Producto Interno Bruto, que también se mide. ¿Por qué se miden ambas cosas? Primero, por el impacto que tiene el crecimiento del producto en temas vinculados al aumento del empleo, y segundo, el tema del IPC, porque el IPC afecta el poder adquisitivo de los hogares, y cuando se va a medir este tema de pobreza, el poder adquisitivo es un elemento importante para decidir si un hogar está en condición de pobreza o no, y si está en condición de pobreza, si es pobreza general o pobreza extrema. Vamos a seguir, señor director, con esta interesante presentación de la nueva metodología de medición de pobreza en República Dominicana. Aquí está la evolución de la tasa de pobreza monetaria general y extrema según metodología del 2016 al 2022. La que está en naranja, que está superior, esa es la línea que describe la nueva metodología 2022, y la que está en azul, en línea punteada, es la que medía o la que se utilizaba previamente, que era la metodología del año 2012. Hay que resaltar que aunque no es comparable la metodología respecto de los resultados puntuales, sí es comparable en las trayectorias, y fíjense que tiene la misma trayectoria descendente desde el año 2016 hasta el año 2019, porque en el 2020 hay que recordar que llegó la pandemia, y como se mide a final de año, ahí vimos que hubo un aumento cuando llegó la pandemia en el año 2020 y luego una reducción al año 2022 porque mejoraron las condiciones económicas, mejoró el mercado laboral y mayor cantidad de personas pudo obtener empleo respecto del año 2020. Entonces aquí estamos, arriba vimos la pobreza general y aquí debajo vemos la pobreza extrema, y aquí las metodologías, aunque son distintas y tienen las mismas trayectorias o similares, y en algunos puntos son muy parecidas o hay pocas diferencias en términos puntuales. Pero aquí estamos viendo que, aunque no son comparables, repito, las metodologías en sus resultados, sí en la trayectoria, y que están expresando una reducción importante de la pobreza, y eso explicado, entre otras cosas, por el aumento en el gasto social y en los programas de protección social que tiene el gobierno dominicano. Vamos a seguir, señor director. Aquí también se está midiendo el porcentaje de la población en condición de pobreza monetaria por zona de residencia. Aquí estamos con la metodología actual del año 2022 por el Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza a partir de los microdatos que se obtiene por la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo que publica el Banco Central. Aquí tenemos la pobreza general. Fíjense que del 2021 al 2022 se ha reducido ligeramente tanto la pobreza general como la pobreza extrema, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, porque, repito, en el año 2021 todavía estaba presente, había un rezago importante por el tema de la recuperación económica, luego la llegada de la pandemia. Aún en el 2021, por lo menos en el primer y el segundo trimestre, estaba todavía algún tema de refuerzo de la vacuna y no estaba, la economía andando en toda su magnitud, aunque sí ya al final del año 2021 experimentamos un crecimiento de 12.3%. Seguimos, señor director. Un elemento esencial de esta nueva metodología de medición de pobreza y que de verdad hay que resaltar el gran trabajo que ha hecho el Comité Técnico Interinstitucional de Medición de Pobreza es la medición de la pobreza monetaria general por macrorregión. Y fíjense aquí qué interesante este resultado, porque cuando se mide la pobreza, contrario a lo que cualquiera pudiera pensar, en la región donde existe una mayor tasa de pobreza monetaria general es en la región Osama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, y donde hay una menor tasa de pobreza monetaria
es en la región norte o el Cibao con tan solo 21.3%. Usted podría preguntar, Fabricio, pero ¿cómo es posible que en la región Osama, donde en promedio hay mayor nivel de urbanismo, haya una mayor tasa de pobreza monetaria general? La explicación que dan los técnicos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es que en la región Osama es donde los servicios, fundamentalmente transporte y el costo de la vivienda es mayor y donde lógicamente hay que destinar una mayor cantidad de ingresos familiares para cubrir esos servicios. El transporte, repito, y el costo de la vivienda. Y otros elementos que también complican o complejizan el tema de la pobreza en la región Osama, que es la más poblada, lógicamente, y donde los ciudadanos tienen que transportarse o tienen que cubrir distancias importantes para trasladarse desde sus hogares hasta los centros de trabajo y también para cubrir el tema de la vivienda, que dependiendo de donde usted viva, tiene que gastar mayor cantidad de los ingresos familiares para eso. Esto es un resultado fundamental que cambia la noción que se tenía previamente respecto del tema de la tasa de pobreza monetaria general. También llama la atención que la región norte o el Cibao sea la de más baja tasa de pobreza monetaria. Este es un resultado que históricamente se había acompañado también porque la región norte o el Cibao es la región más diversificada en temas económicos. Tiene prácticamente todos los sectores de la economía, desde el turismo hasta la minería, pasando por servicios, por la industria y por todo eso, y es la región más productiva del país. Y ahí, entre otras cosas, por eso también la tasa de pobreza monetaria es menor en la región norte o el Cibao. La región este del país es la segunda con menor tasa de pobreza monetaria general con 24.5% y la región sur es la segunda en orden con mayor tasa de pobreza monetaria con 27.6%. Esto de verdad que llama la atención y es un resultado adecuado, sorprendente y que expresa los cambios en el patrón de consumo de los hogares y de las personas en todo el territorio nacional. Es más costoso para las familias más pobres vivir en la región Osama que en cualquier otro territorio del país. Vamos a seguir, señor director, con esta nueva metodología de medición de la tasa de pobreza monetaria en el país. Sin embargo, cuando se va a la medición de la tasa de pobreza extrema, también aquí hay cambios, pero se mantiene lo que usted tenía en su mente, y es que la región sur es la región donde hay una mayor tasa de pobreza extrema. Y eso tiene que ver con las condiciones propias del territorio en la región sur, con un menor nivel de desarrollo, y que lógicamente ahora se están tratando de hacer inversiones importantes para que la población de esa región no se desplace a otras poblaciones del territorio para conseguir empleo y mejorar sus condiciones de vida. Aquí la región Osama cae a segundo lugar en la tasa de pobreza monetaria extrema. El Cibao se mantiene como la región con menor tasa de pobreza, tanto de pobreza general como de pobreza extrema, y la región del este del país le sigue a la región del Cibao, tanto en tasa de pobreza monetaria general como de pobreza extrema. Aquí están estos datos con la nueva metodología publicado por el Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza a partir del procesamiento de microdatos de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central. Así es que esto es lo nuevo y quisimos traerle esta explicación, esta pincelada. Hay que decir que el informe es mucho más completo de lo que yo estoy presentando. Estoy tratando de dar algunas pinceladas porque de verdad que de este instrumento de medición es algo de lo que se va a hablar, porque va a cambiar no solo la metodología
en la medición de la pobreza, sino que también las perspectivas respecto de el diseño y la aplicación de programas de protección social en el territorio. Una vez sabido esto, ya el gobierno o los gobiernos y los futuros gobiernos van a tener un instrumento más cercano, más adecuado a la hora de diseñar políticas de protección social y de inversión pública en el territorio, porque ya van a tener una información más detallada, más acorde a los gustos y preferencias o los cambios en los patrones de consumo de los hogares y de los ciudadanos en el territorio de la República Dominicana. Señor director, vamos a seguir o vamos al piso aquí si terminamos en esta primera parte de esta nueva medición o esta nueva metodología de medición de la pobreza 2022 para República Dominicana que publicó esta mañana el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Un gran trabajo, de verdad que hay que quitarse el sombrero con este tipo de esfuerzos en materia de medición, no solo por todo el cambio tecnológico, sino que era el cambio en los patrones de consumo, sino porque era necesario. Ya no era posible seguir midiendo la pobreza con el patrón de consumo de la encuesta nacional de ingresos y gastos del 2007. Y ya había que cambiarlo a una metodología que tenía una década posterior, porque los cambios en los patrones de consumo cambiaron fundamentalmente en medio de la cuarta revolución industrial, donde hay una mayor demanda por servicios finales de telecomunicaciones, fundamentalmente del Internet. Y eso lo vimos cuando la llegada de la pandemia y donde se cerraron las escuelas y los trabajos y las familias tuvieron que recurrir, mejor dicho, a la virtualidad. Y para poder rendir en la virtualidad, tanto en el trabajo como en el sistema escolar y acciones de carácter lúdico, pues había que tener acceso al Internet. Y por eso se requería un mayor gasto de bolsillo de los hogares para tener disponible este servicio. Vamos a la pausa y venimos con la segunda parte de estas pinceladas de la nueva metodología de medición de la pobreza y el boletín publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo esta mañana.